En el video de hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica, generalidades y desarrollo histórico. Como definición tenemos que la tabla periódica muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas. Por otro lado, esta es enormemente útil para poder observar las relaciones que existen entre las propiedades de los elementos o también predecir las propiedades de elementos que todavía no son sintetizados o descubiertos aún. En 1808, John Dalton clasificó los elementos mediante una serie de simbologías. En 1814, Berzelius nombró a estos elementos mediante la primera letra de su nombre en latín. En 1829, Dobereiner creó las triadas de Dobereiner, en la cual clasificaba sus elementos en grupos de 3 en 3. En 1862, Alexander Beguyer, un geólogo, presentó una hélice de papel enrollada a un cilindro en la cual ahí se encontraban agrupados los elementos químicos. En 1862, Newlands creó las octavas de Newlands, en la cual se clasificaban los elementos mediante un intervalo de 8. De ahí se la comparó con las octavas musicales, por eso su nombre. En 1869, Dimitri Mendeleev creó bosquejó la que hoy en día conocemos como la tabla periódica actual, en la cual clasificaba los elementos mediante su número másico. Se dio cuenta de que aún faltaban por descubrir elementos, por eso dejó espacios y predicciones de cuáles serían los elementos que ocuparían esos espacios. En 1814, Moseley, mediante una serie de experimentos, clasificó a los elementos químicos según su número atómico. Esto ayudó para lo que conocemos hoy en día la clasificación de la tabla periódica actual. Las características de la tabla periódica son que están formadas por elementos y estos elementos tienen características definidas que los diferencian unos de otros y tienen su estructura que son familias que están agrupadas en 18 columnas y periodos que están agrupados en 7 filas. También se clasifican en metales, no metales y en gases nobles. Los alcalinos, caracterizados especialmente por tener un solo electrón en su orbital más externo, son maleables, son dúctiles, son buenos conductores de electricidad sin canal. Los metales alcalinos conforman la familia 2A, son más duros que los metales alcalinos. Los lantanidos se ubican en el periodo 6 de la tabla periódica, abarcan 15 elementos y se encuentran presentes en la corteza terrestre. Los actinidos se ubican en el periodo 7 de la tabla periódica, también se les conoce como tierras raras porque en su estado natural siempre están combinados formando óxidos. Los metales de transición se caracterizan por poseer un brillo especial y por su buena conductividad de calor y electricidad. Los metales de bloque B poseen energías de ionización bastante altas y por lo general son blandos. Los gases nobles se caracterizan por su baja reactividad y esto quiere decir que tienen una muy poca capacidad para formar otros compuestos y moléculas complejas. Los nitrogenoides, estos forman el grupo número 15 en la tabla periódica y estos se encuentran muy pocas veces nativos en la naturaleza, y es decir que se los encuentra en forma de compuestos. Los anfígenos forman el grupo número 16 en la tabla periódica y estos se caracterizan porque no reaccionan con el agua. Y por último tenemos a los halógenos, que los halógenos se caracterizan porque son reactivos, y es decir, nunca se los encuentra en forma monoatómica y más bien se los encuentra formando con otros compuestos.